Hay muchas versiones y muchos escándalos sobre la financiación ilegal que se denuncia de la campaña del presidente Gustavo Petro. Sin embargo, nunca hemos hecho el ejercicio de unificar todos estos escándalos y como de tratar de explicarlos y que ustedes tengan toda la línea del tiempo de lo que se está denunciando de la campaña del presidente. Antes de comenzar a enumerar cada uno de los escándalos para que todos los tengamos presentes y para que ustedes puedan compartirlos y sobre todo entender lo que hay detrás del escándalo de la financiación del presidente Gustavo Petro y de su campaña, tenemos que hacer varias advertencias, pero sobre todo mandar unos datos preliminares. En primer lugar, recordar que el gerente de campaña del presidente Gustavo Petro, tanto en primera como en segunda vuelta, es el señor Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol. Eso es un dato importante que ya les digo por qué lo será. En segundo lugar, que estas investigaciones van a retomar y tienen mucha importancia en el contexto actual porque en el Congreso de la República, en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que es el organismo encargado de investigar al presidente de la República y otros personajes del Estado colombiano, pues se les está agotando el tiempo para decidir si acusan o no al presidente en lo que se ha llamado el gran juicio político. Eso sucederá pronto y allí veremos qué congresistas votan sí, qué congresistas votan no y cuál es lo que va a pasar con el presidente de la República en los siguientes días. En tercer lugar, un tema muy importante y es que la campaña del presidente en su primera y segunda vuelta le costó a Colombia, porque eso se lo pagamos en reposición de votos, 41 mil millones de pesos en primera y segunda vuelta. Esto, ojo, en reportes formales, es decir, lo que el presidente reportó. Más o menos 28 mil millones de pesos reportados en primera vuelta y otros 13 mil millones reportados en segunda vuelta. Eso para que ustedes lo tengan claro. Sin embargo, cuando uno mira las cuentas, todo comienza a parecer extraño. Y la primera cosa rara dentro de las cuentas del presidente Gustavo Petro es esta, en donde usted puede encontrar que en donaciones, ojo, una campaña de 41 mil millones de pesos, recibió únicamente en donaciones 32 millones de pesos. No dice, ¿cómo es posible que una campaña de 41 mil millones de pesos haya recibido donaciones en una vuelta de 2 millones y en otra vuelta de 30 millones? A eso no le cabía a nadie en la cabeza. Pero bueno, el presidente dijo que es que no, que es que él no recibía plata o nada, que es que él había decidido sacar créditos con bancos y bueno, todo ese tema. Entonces, hasta ahí todo bien, el presidente presenta sus cuentas, el señor Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, hoy también dice todo bien, todo ok, esto fue lo que recibimos, pero comienzan a salir varios escándalos. El primero en junio de 2023, en donde la revista Semana filtra los audios muy famosos en los que Benedetti habla de 15 mil millones de pesos, de ingreso de 15 mil millones a la campaña de Gustavo Petro. Y se comienza a hablar mucho del entorno de empresarios costeños a la campaña de Petro, empresarios que por cierto hoy coincidencialmente han recibido, según La Silla Vacía, contratos por más de 180 mil millones de pesos en la campaña, en el gobierno de Petro. El segundo que se deriva y que le da inicio a todo ese escándalo es el escándalo de Nicolás Petro con el hombre Malboro. El hombre de Malboro es un ex narco, una persona que estuvo encarcelada en Estados Unidos por narcotráfico y demás. Y lo que se dice es que Nicolás Petro, que él mismo reconoció, recibió del hombre Malboro, quien era un líder en ese entonces de la campaña petrista, tal como también se ve en varios medios de comunicación en La Guajira, 600 millones de pesos que no se reportan. Claro, aquí comienza el cuentazo, que no, que es que Nicolás Petro, siendo hijo del presidente, no tenía nada que ver con la campaña, que es que él únicamente lo que hacía era un trabajo en territorio, que es que esa plata nunca llegó hasta la campaña, que todo se hizo a las espaldas, que me acabé de enterar los mismos cuentos de siempre en todas las campañas. Uno Benedetti, dos Nicolás Petro con el hombre malvado. El tercero, que también se deriva de el escándalo de Nicolás Petro, es el ingreso a la ecuación de un famoso empresario muy polémico llamado
o que le dicen el Turco Ilzaca, agosto del 2023, en donde se le dice que él también le dio plata a Nicolás Petro para lo mismo, el Turco Ilzaca y el hombre Malboro. Benedetti, hombre Malboro y Turco Ilzaca. Cuarto caso tiene que ver con Juan Carlos López, alias Sobrino, un señor recapturado por la DEA por relaciones con el narcotráfico y el lavado de activos, que según la unidad investigativa de Noticias Caracol, el señor Sobrino le había hecho campaña al presidente Gustavo Petro a tal punto que su esposa, la señora Sandra Navarro, había dirigido la campaña de Gustavo Petro en una de las zonas del país. Entonces, muy grave. El quinto es el tema de FECODE y los famosos 500 millones. Esto aquí comienza a distorsionarse porque el presidente de esto sí lo ha aceptado, es decir, los 500 millones de FECODE se aceptaron, porque lo que se hizo fue que FECODE donó esa plata, esos 500 millones, al partido Colombia Humana. Es decir, ellos se lavan las manos diciendo, nosotros no dimos plata directamente a Petro, sino que se le dimos al partido Colombia Humana. El presidente Gustavo Petro ahora dice, no, pues es que aquí es mejor que ingrese plata de narcos a que unos maestros pobres den lo único que tienen. Es el cuentazo que nos están echando. Pero lo cierto es que los 500 millones de FECODE tampoco se reportaron. 500 millones de pesos, que por cierto, ustedes saben las diferencias que tenemos con ese sindicato. Y este es un tema muy importante porque este es el eje. El señor Euclides Torres del llamado Clan Torres, que son como los jefes de Armando Benedetti, jefes de un clan político que tiene congresistas, tiene varios políticos en varios puestos y que por cierto Euclides Torres, como ustedes lo ven en esta silla, en este video de la silla vacía, estuvo en el momento en que Gustavo Petro ganó la presidencia y estaba con él en su casa, en su círculo más cercano. Según el mismo Nicolás Petro, que aquí Nicolás Petro es como el eje de todo, el señor Euclides Torres había financiado la logística y eventos de campaña del presidente Gustavo Petro que no aparecen registrados en sus cuentas. Ellos dicen que no, que es que eso estuvo por fuera y demás. Recuerden ustedes el evento este de Barranquilla, el de la famosa P grande, que ellos sacaban pecho por eso. Ese dicen que lo financió el señor Euclides Torres. Entonces, otra cosa no reportada. La Unión Sindical Obrera número 7, la USO, en marzo de este año, hace poquito, se conoció que la USO, ese sindicato, le había aportado más de 1.000 millones de pesos a la campaña de Petro que tampoco habían sido reportados. Entonces uno dice como, oiga, ¿cómo así FECODE 500? La USO más de 1.000 millones de pesos. Pero lo peor es que una de las personas más visibles de la USO, de la Unión Sindical Obrera, que es el señor Edwin Palma, pues es viceministro del Trabajo. Entonces yo creo que ahí uno va conectando toda esta serie de escándalos que por cierto están siendo investigados por las autoridades. Esto es un tema muy relevante, el número 8, que es SADI, la Sociedad Aérea de Ibagué, porque además eso yo lo denuncié hace como año y medio. En su momento yo lo denuncié y nadie me paró bolas. Ahora cobra sentido. El tema es que de forma sorpresiva el presidente Gustavo Petro usó los aviones privados y la lista del Pacto Histórico del Senado usaron los aviones privados, claro, reportaban sus cuentas de la Sociedad Aérea de Ibagué, eso sí, como a los de la izquierda sí les gustan los aviones privados. Pero el punto no es ese, ellos reportaron 5.626 millones de pesos en uso de avión privado. Tanto el presidente en primera, segunda vuelta en la consulta presidencial y el Senado de la República, pero esta empresa tiene algo y es que está ligada por uno de sus socios a esta famosa avioneta o narcoavioneta en donde alguna vez quisieron el mismo petrismo implicar a la señora Alejandra Scarlett. No sé si recuerdan ese escándalo, pero el tema es que ellos terminaron contratando esa empresa llamada Sociedad Aérea Ibagué. Y esto, ojo con eso es muy grave porque lo que se dice, yo mismo lo comprobé con el señor Iván Cepeda. Iván Cepeda reportó una plata en sus cuentas de Senado de viajes de avión, supuestamente en su campaña de Senado de esta empresa. Pero el señor Iván Cepeda un día me dijo, no, no es que yo nunca monté en un avión privado de esos. Ahí me lo dijo en Twitter y le dije, ¿cómo así?
Entonces ellos dicen que no, que es que a ellos les metieron en sus cuentas porque era una lista cerrada, pues les prorratearon los gastos en avión, pero pues que la mayoría de ellos no usó ese avión. Entonces eso hoy la Corte Suprema de Justicia hace poquito acaba de abrir una investigación y eso, les repito, es una denuncia de nosotros. Marzo de 2024, mejor dicho, ha sido el mes más duro del presidente de Gustavo Petro, el número 9, Iván Mordisco, quien sale a decir que el grupo ilegal, este que el presidente le ha dado tantas gabelas a través de la paz total, había apoyado a Gustavo Petro en campaña. Hay que revisar. Y 10, un escándalo reciente que es el de Daily Cop. Daily Cop era una pirámide, una captadora ilegal que quebró a mucha gente. Y entonces una de las personas que están en medio de este proceso dijo que quería colaborar con la justicia y en medio de la colaboración dijo que él podía entregar información de que el presidente Gustavo Petro había recibido ayuda de Daily Cop a través de un avión privado de más de $1 millón para movilizarse durante su campaña. Cosas que el Consejo Nacional Electoral está investigando. Entonces, si ustedes miran todo el trasegar de estos escándalos, también acaban de salir unos audios con Aida Merlano y otra vez Benedetti hablando cosas de que el presidente, o más bien que Benedetti sabía dónde estaba Aida Merlano siendo prófuga de la justicia y demás. Todas estas cosas suman hacia un gran escándalo que es la posible violación a los topes del presidente Gustavo Petro. Y ahí es cuando la gente dice artículo 109. Cuando se escucha que la gente dice artículo 109 es porque hay una regla en la constitución política que dice que si usted como candidato viola los topes, es decir, los topes electorales, eh, pues usted inmediatamente pierde el cargo. Y miren, Gustavo Petro en primera vuelta estuvo a solo 151 millones de pesos, 151 millones de pesos de romper los topes y en segunda vuelta a 147 millones de pesos. Estaba al ras en una campaña que costó 41 mil millones, recuerden. Entonces, si ustedes suban los 500 millones de FECODE, pues ya rompió los topes. Si ustedes suban los 1.000 millones del abuso, pues ya rompió los topes. Los 600 millones del hombre de Malboro, pues rompió los topes. Los del truco y saca, todo eso haría que el presidente rompa los topes. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué va a pasar? Y lo que viene para el presidente y para su gobierno es enfrentarse a una comisión de acusaciones a la cual yo no le tengo mucha esperanza, porque está controlado por el petrismo, está controlado por personas muy cercanas al presidente, pero ellos tienen que tomar alguna decisión. Si deciden no acusar al presidente por la violación en la financiación de campaña, pues habrá otro procedimiento y es que la Cámara de Representantes tendrá que pronunciarse en plenario y decir como, bueno, yo acepto o no acepto esa acusación y se abrirá el debate. Les repito, eso es muy pronto. Lo importante es que ustedes sepan y sobre todo no olviden la cantidad de escándalos que han crecido alrededor de la campaña del presidente Petro, porque lastimosamente se nos olvida. Lastimosamente, de tanto escándalo en escándalo, nuestra mente difícilmente clasifica todo lo que ha pasado en Colombia, todo lo que ha pasado con la campaña de Gustavo Petro, y ahí está. Ricardo Roa sigue siendo presidente de Ecopetrol y Gustavo Petro sigue siendo presidente de la República, y pareciera que nada pasa. Por eso este video es para que usted nos ayude a difundir toda esta línea de escándalos sobre el tema de la campaña presidencial de Gustavo Petro y sobre todo para que estemos alertas, porque se viene un momento en el que este país tendrá que decidir si juzga o no a Gustavo Petro y a los miembros de su campaña.